Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar con mis invitados sobre la percepción de seguridad en Colombia, cuando tienen que confluir desafíos provenientes del conflicto interno con inseguridad ciudadana que se manifiesta en diferentes formas y diferentes, digamos, fenómenos de conducta. Y incluso se puede hablar de la justicia en mano propia, lo cual nos lleva también a una reflexión profunda sobre la debilidad institucional. ¿Por qué la mezcla de estos tipos de inseguridades general traen consigo una percepción generalizada de que hay una crisis profunda, una crisis estructural en materia de seguridad? Bueno, digamos que si bien hay unos indicadores, el más importante me parece a mí que es el del homicidio, que hoy podría estar en unas tasas de 28 por 100.000, que digamos es un buen indicador. La coyuntura, como usted lo señalaba, del conflicto armado interno estimula un poco los temores y los miedos. Y realmente lo que la población tiene hoy es miedo e insatisfacción social. Digamos, dos elementos que influyen mucho en afectar la percepción de seguridad. Y uno se da porque efectivamente hay un déficit que la población ve en el sistema judicial que no resuelve lo que el ciudadano quiere que resuelva. Y ahí la pregunta sería, ¿qué pasa con la capacidad punitiva del Estado? Que desafortunadamente ha pasado a un plano, digamos, de discusión política en donde se desvía hacia lo que se podría llamar el populismo garantista o el populismo punitivo. Pues hablando un poco sobre la naturaleza del conflicto armado y otro tipo de percepciones o situaciones de inseguridad que confluyen en una percepción, ¿cómo usted ve que las instituciones están respondiendo a esto, principalmente la justicia? Bueno, hay una crisis en el aparato represivo del Estado que es muy vieja. El Estado colombiano se ha desempeñado muy mal en ese campo y lo que comentaba el general es absolutamente cierto. Aquí se ha ideologizado el debate entre prevención con medidas de tipo reforma social o represión, y la palabra represión también la han ideologizado. No, un Estado tiene que hacer las dos cosas, prevenir, pero hay que resolver el problema aquí y ahora con represión también. Porque es que el delincuente no es simplemente una víctima del sistema, el delincuente actúa racionalmente y los peores delincuentes por lo general no vienen de los estratos más desamparados. En un Estado de Derecho donde existe un conflicto interno armado, ¿cómo puede uno poder compatibilizar los roles de las instituciones, de la rama judicial, del identificar qué tipo de castigo debe haber para cada tipo de delito? Y que la opinión pública pueda entender esto. Hay varios factores. El primero es que construir un modelo de justicia para resolver el conflicto armado interno genera mucha incertidumbre. El segundo es que cuando se constata que ese modelo que se va a construir específicamente para resolver el conflicto armado interno no coincide con las necesidades del ciudadano, que también tiene un déficit de justicia, aumenta la percepción y la incertidumbre. Y finalmente, lo que uno tendría que sugerir es que se requiere un fortalecimiento institucional integral. ¿Qué es lo que se ve hoy? Digamos que la mayoría de los mandatarios regionales están dando respuestas unidimensionales de policía, es decir, casi que la carga o la sobrecarga del Estado está en cabeza de la fuerza pública. Esa falta de presencia del Estado de manera integral, no solamente identificada en el marco de la fuerza pública, sino en otra presencia efectiva del Estado, ¿cómo puede afectar esa percepción de inseguridad? Mucho. El Estado es el principal integrador social. Sin Estado, una sociedad entra en un proceso de descomposición, de ley de la selva, sálvese quien pueda. Y lo estamos viendo con estos procesos de justicia por propia mano en estos días en las grandes ciudades de Colombia. Cuando el Estado no integra, aparece todo tipo de competidores para llenar vacíos de poder. Ahora, la falta de justicia es una de las más graves, de las más desintegradoras, porque genera un fenómeno en cadena. La falta de justicia genera desconfianza pública. ¿Cuáles son los desafíos para el nuevo ministro de Defensa en el manejo de una institución que tiene a su cargo no solamente la fuerza militar, sino también a la fuerza policial? Y en el caso de que no se llegue a concretar un
un proceso de paz y no se consolide, por lo menos en el corto plazo, un ministerio para el posconflicto, ¿qué sugerencias tendría usted, general? El ministro ya debe superar el síndrome de politización de la fuerza pública. Me parece que quedarse atrapado en ese discurso, en un conflicto armado interno, es absolutamente negativo para el país y para los integrantes de la fuerza pública. El segundo aspecto, digamos, que se debe considerar es que desde la estrategia de seguridad se debe diseñar un plan encaminado a controlar el riesgo del aumento del inconformismo social, porque me parece que por ahí se va a abrir una ventana de violencia y de agresividad social que puede repercutir en situaciones que van a aumentar la inseguridad, especialmente en las ciudades. Primero, los ministros, no solamente este, sino casi todos, casi nunca tienen tiempo para la policía. La Policía Nacional es una de las instituciones más solitarias que hay en Colombia. Tiene que diseñar las políticas del Estado, la propia policía. Hubo una ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que intentó trabajar también con la policía y dedicarle un tiempo fijo. No, en el ministerio no se puede. Y es un papel importantísimo. El conflicto interno los absorbe. Ahora, el cuento de la politización, estoy de acuerdo. La fuerza pública colombiana siempre ha estado politizada. Primero la politización liberal conservadora y luego la politización en términos de la Guerra Fría de los años 60 para acá, en términos de contrainsurgencia. Entonces yo creo que eso podemos dejarlo quieto, eso está ahí y eso solamente podrá cambiar cuando termine el conflicto interno. Bueno, ya ven ustedes que este tema de percepción de inseguridad es un tema muy complejo, porque es que cuando convive el conflicto interno armado más una serie de deficiencias en términos de seguridad urbana y una percepción también de debilidad institucional, pues hay un efecto muy nocivo frente al actuar en convivencia, actuar en ciudadanía. Y pues son enormes los desafíos que tiene la institucionalidad para poder llegar de manera integral, porque recordemos que no solamente poder contrarrestar estas percepciones de seguridad vienen con una estrategia que venga del Ministerio de Defensa o de las fuerzas de seguridad del Estado, sino de una forma integral. Muchas gracias y los espero la próxima semana en Punto de Encuentro.